Cristo, quiere honrar a Cristo. Mire, cuando digo que es un buen pastor, no estoy diciendo que es perfecto. Ningún cristiano, ningún hombre, ningún pastor lo seremos. Pero cuando digo que él es un buen pastor, es que tiene un corazón centrado en Cristo y en su palabra. Y quiere honrarlo, quiere agradarlo, quiere vivir el Evangelio, conocerlo y cometer errores, pero siempre, siempre estará enfocado en ir a la palabra y llevarlos a ustedes a la palabra. Así que denle gracias por el pastor que tiene. Se los digo porque en mi, nada de lo que estoy diciendo tenía pensado decirlo, por algo que lo estoy diciendo, en serio. Pero en mi rol de pastor ya conozco muchas iglesias, muchos pastores de otras ciudades, incluso de otros países, y la realidad del cristianismo es muy lamentable. Y que alguien, una iglesia tenga un buen pastor es un regalo de Dios. Y ustedes valoren el pastor que tienen y los que les dé. Bueno, mis queridos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, sí. Efesios capítulo 5. Y ahorita le voy a decir desde qué versículo en adelante vamos a leer. Y en Caldas estamos, creo que aquí también predicamos consecutivamente, libro por libro, toda la secuencia del libro. Y ya estamos terminando Efesios, capítulo 6. Van como 25 predicaciones de Efesios. Y creo que vamos a empezar los Salmos, con la ayuda de Dios, el primer libro de los Salmos. El primer libro de los Salmos son los primeros 41 Salmos. Y esta es una de las predicaciones de Efesios que ha traído mucha bendición a la iglesia y donde he podido compartirla. Y espero en el Señor que también les edifique a ustedes y les hable y Dios haga algo en sus corazones. Muy bien, quiero empezar, antes de leer el texto, orar, quiero empezar haciéndole unas preguntas. No sé si usted se ha preguntado, y si no, pues sería bueno que lo hiciera, incluso hasta en diálogos con su pareja, porque hay tantos divorcios hoy en día en el mundo, porque hay muchos. Y con toda seguridad, gente cercana a ustedes, o ustedes conocen mucha gente que se hace divorciado, familiares, amigos, compañeros de trabajo, y es muy común que ustedes lleguen a sus oídos, ¿cómo te parece que Julanito se separó, se divorció? Y uno, ¿cómo así? No, en serio. ¿Les ha pasado o no? Es impresionante las cifras de divorcios hoy en día en el mundo. La otra pregunta, y quizás un poquito más profunda y más triste, y que quizás no nos hacemos es, ¿por qué también hay tantos divorcios dentro del pueblo de Dios? Uno diría, en el mundo es normal, viven sin Dios, no aman a Dios, no tienen temor de Dios, normal que pase. Pero ¿por qué hay tanto divorcio dentro del pueblo de Dios? Y déjame decirles, en un estudio en Estados Unidos son especialistas en hacer estudios, encuestas. Y no recuerdo el año, pero hicieron un estudio y lo hacen muy bien, de la cantidad de divorcios dentro de las iglesias cristianas. Y para sorpresa de ellos, era igual, casi tirando a ser más que los del mundo. Y eso es muy triste y debería dejarnos pensando ya mucho. Y también con el ejercicio, un día hice con mi esposa el ejercicio de pensar en los de divorcios que conocemos de amigos cristianos, de la anterior iglesia especialmente. Y empezamos a contar y nos quedamos sin dedos. Fulanito y peranito, sutanito y impresionante y triste. Yo sé que usted también conoce muchos cristianos, conocidos de ustedes, amigos de ustedes incluso, que hacen parte de la iglesia o hacían y están divorciados. Hermanos, quizás usted está ajeno a esto, pero es impresionante la cantidad de divorcios que hay en las iglesias cristianas. Impresionante. Y eso ya nos dice algo, no estamos ajenos a que nos pase a nosotros. Pregunta, ¿por qué hay tantos creyentes hoy en día, hablando de cristianos, que hoy en día están contemplando la idea de separarse y divorciarse?
Y con toda seguridad los pastores, el pastor Carlos a mí nos llegan, pastor, estoy considerando divorciarme, estoy considerando separarme. Y a nosotros los pastores nos duele escuchar eso profundamente. Y créame que hoy en día en muchas iglesias cristianas, y quizás en esa también, hay cristianos que están considerando por los problemas, por las circunstancias, porque es muy difícil, por un sinnúmero de razones, entre comillas, válidas, pero no bíblicas y no permitidas por Dios, muchos están considerando en medio ya de su cansancio y todo eso, no, yo como que me voy a separar. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque hay tantas parejas que a pesar de que son conscientes, el hombre y la mujer, de sus errores, de sus pecados, y cómo eso está afectando a la pareja, y siendo conscientes de eso, no hacen lo suficiente para cambiar. Sí, yo sé, yo soy mal geniado. Otras dirán, sí, yo sé que yo soy cantaletosa. Sí, yo sé que esto, sí, yo sé que aquello. Ah, pero así soy, así me conoció. Y no hacen lo suficiente para cambiar, sabiendo que no están honrando a Dios de esa manera y que no están bendiciendo a su esposa o a su esposo. Hermanos, yo creo que las razones o las respuestas para estas preguntas desde la Biblia son muchas. Usted puede, y si aquí damos la oportunidad de que cada uno dijera, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos divorcios afuera, dentro de la iglesia? ¿Por qué? Con toda seguridad encontraríamos varias respuestas. Unas muy emocionales, porque es muy cansón, porque es muy cansona, porque es muy difícil, por lo que sea, y otras más bíblicas. Y hay muchas razones. Hoy quiero compartirle por lo menos una. Y es que, y la razón para mí, bíblica, es porque muchos matrimonios no han entendido, muchos cristianos, cuál es el diseño, cuál es el propósito de Dios con el matrimonio y cuál es la misión de Dios en el matrimonio. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Y es impresionante que muchos cristianos ignoran cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Y lo he comprobado de esta manera. Cada vez que han venido a mí como pastor a pedirme consejo de matrimonial, pastor, la esposa y el esposo, pastor, estamos que nos separamos y cada uno, es que él esto, él esto, él esto, él esto, y ella, es que él, y sí, pero usted. Y yo les pregunto, dime al esposo y a la esposa, le pregunto al esposo primero, dime los textos bíblicos donde Dios habla al esposo de cómo debe de ser como esposo, los mandamientos, las instrucciones, el diseño. Y le digo a la esposa, dime los textos bíblicos de lo que Dios te pide a ti como esposa, te demanda como esposa según su diseño. Y hay un silencio como, dime, se miran para todos lados y son cristianos que llevan tiempo en el evangelio, tiempo en una iglesia. Y la respuesta es, no sé. Y mi respuesta es, por eso están como están. Porque no saben qué les pide Dios, qué les demanda Dios, y por eso viven en su matrimonio y están agarrados y peleando y se quieren separar. Y con toda seguridad, muchos están ahí sentados, ahí, yo tampoco sé qué dice Dios a la esposa, qué dice Dios al esposo. La Biblia tiene respuesta y mandamiento para todas las áreas, y el matrimonio no es la excepción. Hay mandamientos, hay un diseño específico de Dios para ti como esposa. Y hay un diseño y unos mandamientos y unas instrucciones y unas demandas para ti específicas de Dios como esposo. Que si nos salimos de ese diseño, las cumplimos o no, va a tener repercusiones profundas en el matrimonio. Así que si estás pensando o si estás viviendo diferentes situaciones matrimoniales y no conoces el diseño de Dios, ahí tienes ya la primera respuesta. Y hoy vamos a mirar eso. Y el título de este mensaje es el matrimonio cristiano, su diseño y su misión. Y si usted lee aquí, mire que su misión está como junto, ¿cierto? Su y con M mayúscula, su misión. ¿Eso debería ser separado o no? Carlos anoche me preguntó, César, ¿te equivocaste o es intencional? Es intencional. Porque como vamos a ver, la sumisión
en el matrimonio es la misión del matrimonio. ¿Cuál es la misión de un matrimonio cristiano? Según Dios, la sumisión. Y hoy vamos a mirar eso. El matrimonio cristiano, su diseño y su misión. Y el propósito, mis hermanos, con este mensaje es el siguiente. Quiero ver la mano levantada de los que son casados. Ay, muchos. Muy bien. Gracias. De los que son o tienen novio o novia. Novio o novia. Listo. Excelente. Y me alegra que haya jóvenes aquí. Me alegra que haya jóvenes. Porque no les voy a preguntar, ¿sí tiene novia? Bueno, excelente. Me alegra de que hayan jóvenes acá. Muchos podrían pensar, van a hablar del matrimonio, no es un mensaje para mí porque no tengo novia, o porque tengo novio, para casarnos no hemos pensado en eso, somos muy jóvenes. Y quiero que ese sea un mensaje para toda la iglesia, en ese sentido. Para las mujeres y hombres que no son casados, que puedan ser instruidos en la palabra de Dios sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Y puedan aconsejar ustedes, aunque no sean casadas, aconsejar a mujeres que se van a casar o que son casadas, de qué les pide Dios como mujeres, esposas. Y lo mismo hombres, aunque son solteros y no son casados, puedan aconsejar bíblicamente qué dice Dios acerca de los esposos. Y eso es como una forma de que ustedes sean capacitados para aconsejar bíblicamente. Me refiero a los que son casados y los que no son casados. Así que sí es un mensaje para ti, aunque no seas casado ni casada, para que sepas aconsejar. Porque también me he encontrado que hay muchos cristianos que aconsejan muy mal a esposos y a esposas. Mujeres diciendo, usted es que es boba, no se deje. Mujeres cristianas aconsejando eso. ¿Por qué? Porque ignoran lo que vamos a aprender hoy. Ignoran la palabra de Dios. También es un mensaje para los solteros y es un mensaje para los novios. Y mi propósito es como que sea un prematrimonial. Hoy van a ver un prematrimonial para que sepan a qué Dios apunta en el matrimonio si llegan a casarse. Y para los casados, por supuesto, que puedan alinearse sus vidas, sus mentes, sus corazones, sus matrimonios al diseño de Dios. Hermanos, siempre que nos salimos del diseño de Dios, de la palabra de Dios, hay caos, destrucción, muerte, infelicidad. Siempre. Si queremos vivir vidas que honran a Dios y matrimonios que honran a Dios y que encontremos plenitud aún, debemos siempre mirar el diseño de Dios. Así que, hermanos, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Y bueno, oremos al Señor pidiendo que nos hable, que nos edifique. Espero ya haber captado su atención y que este mensaje hoy de verdad transforme los matrimonios de ustedes, de esta iglesia y los futuros matrimonios de esta congregación. Amén. Oremos al Señor. Padre, qué privilegio poder abrir tu palabra y ser instruidos por ella. Qué privilegio que tú nos hables acerca de este tema tan importante. Señor, hay una realidad y es que los matrimonios están siendo atacados, los matrimonios están siendo destruidos y que hay muchos matrimonios aún dentro de las iglesias cristianas que viven como si no te conocieran, que viven aún juntos pero separados en el corazón, contemplando separarse. Señor, por favor, que este mensaje tú nos ayudes a entenderlo y a vivirlo y que contribuya a futuros matrimonios, a consejos sabios y a matrimonios de acuerdo a tu palabra, Señor. Usa este mensaje para una transformación en nuestros matrimonios y en los matrimonios de esta congregación. Que mientras escuchamos, tu Espíritu Santo aplique el mensaje a las mujeres y a los hombres que conforman los matrimonios. Pedimos tu gracia para el predicador, pedimos tu gracia para los que escuchan tu palabra, pedimos tu gracia también para el pastor Carlos allá en Fontidueño y la iglesia, para el pastor Daniel y la iglesia en Caldas. Sé tú con nosotros, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Efesios capítulo 5, verso 22. Y para los que quedan con la curiosidad, les animo, hermanos, esposos y esposas, escriban este pasaje
o imprímanlo, pero que lo tengan presente en algún lugar, en la cama, en la billetera, un cuadro, qué sé yo, algo que usted pueda estar yendo a este pasaje y constantemente revisar y evaluarse a través de este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. El otro texto es Primera de Pedro capítulo 3, 7 en adelante. Y el otro texto es Colosenses capítulo 3. Son los textos que hablan del matrimonio concretamente. Colosenses 3, Efesios 5 y Primera de Pedro 3. Y le habla a los esposos y le habla a las esposas. Y Colosenses y Efesios es muy similar y hay unas cosas que una tiene y que el otro no tiene. Así que, hermano, por razón de tiempo voy a ir leyendo y explicando. Si usted nota, del verso 22 al 24 le habla a las esposas, pero del verso 25 al 31 le habla a los esposos. Muy bien. Lo primero que vamos a mirar es el matrimonio cristiano, su llamado y su motivación. No sé si sus Biblias tienen un subtítulo, ¿no? ¿Qué dice? Deberes conyugales. ¿En qué versículo inicia? 21. ¿Qué Biblia es esa? Me gusta. Yo uso la Nueva Biblia de las Américas y comienza ese tema de los deberes conyugales o Cristo de la Iglesia, un modelo para el hogar, desde el verso 22. ¿Y eso qué indica? Que hay unas traducciones de la Biblia que toman este versículo o esta porción de los deberes conyugales desde el verso 21. Otras traducciones de la Biblia, a su modo de entenderlo, lo toman desde el verso 22, como es la versión que yo tengo. Pero creo que la más acertada es la NBI en este caso, que lo toma desde el verso 21. Porque ese verso 21 es como una bisagra que tiene que ver con los versos anteriores y con el 22 en adelante. Así que es muy importante. Y ese texto, versículo 21, nos va a decir cuál es el llamado que Dios hace a todos los cristianos. ¿Qué dice el versículo 21? Sométanse unos a otros. Aquí dice, en el temor de Cristo. Y Pablo viene hablando a toda la congregación, no a los esposos solamente, a toda la iglesia. Y termina todos los mandamientos, instrucciones, enseñanzas que le está diciendo con esto. Sométanse unos a otros. Como cristianos, hermanos, como cristianos, tenemos el llamado, el mandato y el desafío de someternos los unos a los otros. Así que, hermanos, quiten de su mente y de su vocabulario esas expresiones como ¿usted quién es para que se meta en mi vida? ¿Usted por qué me pregunta? ¿Usted por qué me cuestiona? ¿Usted por qué me podemos hacerlo? Porque hemos de someternos los unos a los otros porque somos responsables los unos de los otros de nuestro caminar cristiano. Pero lo que va a hacer el apóstol Pablo de aquí en adelante es cómo luce, cómo se debe de ver esa sumisión en el matrimonio, en el hogar y en el trabajo. Y les va a hablar a los que están bajo sumisión, bajo autoridad, perdón, y los que están en autoridad. Y el texto empieza diciéndole, mujeres, esposas, más adelante que están bajo la autoridad del esposo. Y después más adelante les dice, hijos, obedezcan a sus padres, a los que están bajo la autoridad de sus padres. Y después, esclavos, siervos, obedezcan a sus amos. En esa cita, del 5:22 hasta el 6:9. De manera que este pasaje, lo que Pablo está diciendo es cómo deben de vivir los que están bajo autoridad, pero de manera sorprendente y contracultural, también les va a hablar a los que están en autoridad. Cómo deben de ejercer su autoridad. Y palabras más, palabras menos, lo que les va a decir es, los que están bajo autoridad, esposas, los que están bajo autoridad, hijos, los que están bajo autoridad, esclavos, siervos, en nuestro contexto, trabajadores. Sumisión a su autoridad. Y los que están en autoridad, esposos, padres, amos, jefes, lideren con sumisión. Sí, y es un cambio de mentalidad para los que están bajo autoridad y es un cambio de mentalidad para los que están ejerciendo autoridad. Hermanos, este mensaje es contracultural y contra nuestra propia naturaleza.
que no queremos someternos a la autoridad y que no ejercemos una autoridad con sumisión, sino imponiendo nuestra posición y nuestro liderazgo, porque el que manda soy yo. Qué glorioso es este mensaje. Hermanos, ¿cuál debe ser entonces la motivación para la sumisión entre cristianos? ¿Y cuál debe ser la motivación principal y esencial para la sumisión de las esposas y para ejercer un liderazgo en sumisión el esposo? ¿Cuál tiene que ser la motivación? El versículo 21 nos lo dice. Sométanse unos a otros en el ¿qué? Temor de Cristo. O como dice la NBI, por reverencia a Cristo. Hermanos, la única razón para someternos entre nosotros como cristianos y para la esposa someterse a su esposo y para el esposo liderar con sumisión, la única razón y la única motivación que nos va a ayudar a hacerlo es el temor a Cristo. Porque si somos honestos, esposas, hay veces que el esposo no inspira ni esto de que usted se someta a él y se sujete a su liderazgo. Y si somos honestos esposos, hay veces que nuestras esposas no nos inspiran ni esto de que la lideremos con amor y sumisión. Es difícil la sujeción y es difícil liderar con sumisión. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón pecaminoso, egoísta y orgulloso. Y lo único que nos va a ayudar es hacerlo por temor a Cristo, por reverencia a Cristo. Mi esposa me lo ha dicho, lo ha expresado en reuniones públicas, de grupos de amigos. Cuando yo se la he hecho difícil para que se sujete a mí como su autoridad. Y le ha dicho al Señor, por ti, no por él. No quiero hacer esto y lo hago por ti. Y déjeme decirle que es correcto eso. Por temor a Cristo. Hermanos, siempre que usted, y hermanas que estén luchando con eso, de sujetarse o liderar con sumisión, cuando estén luchando, miren para arriba. Señor, lo hago, no por él, no por ella, porque no quiero por él, no quiero por ella, ni se lo merece, lo hago por ti. Porque con esto cumplo tu diseño, con esto te reverencio y porque tengo temor, respeto a lo que tú has establecido y a ti. Y por ti, solo por ti, lo hago. Hermano, mi esposa y yo hemos tenido todo para divorciarnos. Muertes de bebés, enfermedades, situaciones económicas. Yo luché 5 años con la ira, los 2 primeros de novios, los 2 de novios y los 3 primeros de casado, iracundo a morir. Y le hacía show en la calle de camino a Fe Esperanza, cuando estaba en Envigado. Todo el puente yo le alegaba, no, indignado, yo le hacía el escándalo, le tiraba el coso de las gafas. Teníamos todo para separarnos. ¿Qué es lo único que nos sostuvo? Temor a Cristo. No me separo, no me divorcio, lo aguanto, la aguanto, me sujeto por temor a Cristo. Sí, hermanos, yo creo que una de las razones de tanto divorcio hoy en día es falta de temor a Cristo. Me refiero a cristianos. Y si tú estás luchando con eso, es porque te falta temor a Cristo. Así que, ¿cómo hago para ser más obediente, más sumisa? ¿Y cómo hago para liderar con más amor y sumisión? Pues ora para que el temor a Jesús crezca en tu corazón. Y más naturalmente se va a dar lo otro, aunque cueste. Muy bien. Lo segundo, el matrimonio cristiano, su diseño y su misión. Y ahora vamos a mirar la esposa cristiana, lo más rápido posible porque son poquitos textos y el texto se enfoca más a los esposos. La esposa cristiana, verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y esto no es una sugerencia, no es un consejo, es una palabra de un apóstol. Y un apóstol es un delegado de parte de Dios para dar mandamientos de parte de Dios. Así que es Dios a través de un hombre, su mensajero, que está dando este mandamiento. Mujeres, es un mandato, no es un consejo, no es una sugerencia. Es un mandato de Dios que sométante a tu esposo como al Señor. Pero
no lo deja solamente así, sométase a su esposo, sino que dice como al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sométanse a sus esposos como al Señor? Y es muy interesante cuando uno estudia ese texto en su idioma original. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Nuevo. El nuevo en griego y el antiguo en hebreo. Parte es en arameo también. Muy bien. Y si usted mira esa palabrita en el idioma original griego, someterse es un término militar que se usa para ponerse bajo la autoridad de otro, voluntariamente. Un término militar que se usa para, como un soldado se pone voluntariamente bajo la autoridad de otro más superior. Así que, hermanos, lo que está diciendo aquí es, sométanse a sus esposos voluntariamente bajo su autoridad, como lo hacen con el Señor, ¿sí? Lo que está diciendo es, de la misma manera, esposas, que ustedes reconocen a Jesús como su autoridad y lo respetan como su autoridad voluntariamente, de la misma manera, reconozcan y respeten la autoridad de sus esposos, el liderazgo de sus esposos. Relacionen esto, sométanse a sus esposos como al Señor, voluntariamente. Así que como ustedes, mujeres, voluntariamente reconocen y respetan la autoridad y liderazgo de Jesús, ustedes lo hacen voluntariamente. El texto dice, de la misma manera, reconozcan y respeten la autoridad y liderazgo de sus esposos. Porque el texto lo dice, háganlo como lo hacen con el Señor. También significa, mujeres, si ustedes reconocen a Cristo como la cabeza, y el texto va a leer cabeza, cabeza, cabeza varias veces, significa autoridad, así como ustedes, esposas, se someten a Cristo como su autoridad, el líder de Él lo va a tener en cuenta para todo y no va a hacer lo que usted quiera, sino lo que Él quiere. Y si el texto dice, sométanse a sus esposos como al Señor, lo que está diciendo es de la misma manera que no deben de vivir de forma autónoma o independiente del Señor, asimismo no deben vivir de manera independiente de sus esposos. Y es muy común que afuera en el mundo, pero también en las iglesias, las mujeres toman decisiones solas, se mueven solas, sin consultar al esposo, sin pedir permiso, sin informar, sin mucho informan. Ahí le cuento que me metí a Flamingo y le quedó la deuda para que pague quincenal. ¿Cómo así? Porque no preguntó, consultó, pidió permiso. No, y agradece que le informé. Y suena chistoso, y quizás estoy exagerando, pero muchas mujeres se mueven así, cristianas, independiente del esposo, toman decisiones. Le informo que me voy este fin de semana, pan de Julanito y Peranita, vengo el martes. Y créanme, se mueven así muchas mujeres cristianas, independiente, tomando decisiones sin el esposo. Y si hacen eso, pues entonces también lo están haciendo con Cristo en su relación con Dios. Porque la manera como se sujetan a Él, lo están reflejando como se someten a sus esposos. Muy bien. ¿Cuál era la respuesta natural ante este mandamiento? Recuerde que las cartas y toda la Biblia se escribió para ser leída públicamente. Se leía toda la carta de Efesios públicamente. ¿Y cuál fue la respuesta cuando el apóstol Pablo, la envió y los líderes de la iglesia leyeron esta porción ante las mujeres que estaban ahí en la congregación en Éfeso? ¿Cuál creen que fue la respuesta en sus corazones? ¡Amén! ¡Qué rico! Yo sí quería algo que, claro, que me dijeran que me tengo que someter a mi esposo, hace mala clase, ese barrigoncito. Gracias, Señor, por esta palabra de este apóstol Pablo que escribió. Y muchas mujeres en Éfeso estaban esperando esta palabra. La respuesta de ellas no fue esa. Para nada. ¿Saben por qué? Y el contexto, esto se escribió en el siglo I, Efesios, todo el Nuevo Testamento, en el siglo I. Y el contexto en que estaban viviendo las mujeres del primer siglo era un contexto social que era profundamente patriarcal, con roles de género muy definidos, donde la autoridad del esposo en la familia era una norma casi que impuesta. Y por otro lado, estaban las tendencias sociales de la nueva mujer romana, que exhibía una actitud de desafío
frente a sus maridos y a los papeles tradicionales. Así que eso se escribe y llega a unos oídos de unas mujeres en un contexto donde se les imponía la autoridad del esposo y en un contexto donde era muy patriarcal, era lo que el hombre dijera. Es más, la mujer, los hijos, están en una categoría muy baja de ser menospreciadas. Y el hombre podía hacer lo que quisiera con sus hijos, con sus esposas. Era un machismo, si vamos a usar la palabra, un machismo, pero extremo, extremo. La mujer era nula. Y había hombres que eran muy duros con sus esposas. Y en este contexto, donde era una norma no solamente en los judíos, sino en los romanos, en todo ese imperio, donde el hombre tenía tanta autoridad, tanto liderazgo, y la mujer tenía que hacer todo lo que le dijera el esposo, sí o sí. Llega este mensaje: esposas, sujétense a la autoridad de sus esposas. Muchas mujeres hay cristianas, yo creo que estaban yéndose a la tendencia de las mujeres romanas, la nueva mujer, que se revela contra las tendencias tradicionales, la tradición, la cultura. Hermanos, yo creo que la respuesta de la mujer, o en el corazón de estas mujeres, era una palabrita. Cuando escucharon esto: ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque tenemos que seguir siendo, o sea, el mensaje de Cristo es que tenemos que seguir en esta subyugación. ¿Y por qué? Es que Él es más que yo. ¿Qué? ¿Acaso no dice la Biblia en Gálatas que no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos iguales, uno en Cristo? No hay nadie superior. No hay un contexto de raza no es un tema de social o de género. Todos somos lo mismo ante el Señor. ¿Por qué tengo que someterme? Hermanos, yo creo que no solamente era el cuestionamiento de la mujer del siglo I, sino del siglo II, III, IV, V, XX y XXI. Hoy en día es el cuestionamiento de muchas mujeres. ¿Y por qué? Y le meten un ¿acaso? ¿Acaso él es más que yo? ¿Y acaso quién es la que más lidera y manda aquí? ¿Acaso quién es la que más gana plata aquí? ¿Acaso quién es la que ha sacado esto adelante? ¿Acaso, por qué tengo que agachar la cabeza y someterme a mi esposo? Es la pregunta de muchas mujeres. Hermanas, Dios las conoce tanto a ustedes y sabe que también es su lucha, que lo que va a darles a continuación es razones de por qué deben de hacerlos. Porque el versículo 23 empieza con un ¿por qué? Y lo que va a dar es razones. Diferente a los esposos. A los esposos no dice por qué esto, sino cómo tienen que hacerlo. Ya ustedes dan por sentado que son autoridad. Listo, lo son. Pero les va a enseñar cómo tienen que hacerlo. Como Cristo ama a la iglesia y demás. Ya lo vemos. Pero ustedes les voy a decir por qué, las razones. Mujeres, escuchen razones de por qué tienen que hacerlo. No de parte de un hombre, sino de parte de Dios. Y me gusta mucho. Y yo puedo ver aquí el corazón de Dios tan pastoral para ustedes, mujeres, que conoce sus luchas y se toma el trabajo de darles razones, porque Dios podría decirle simplemente: porque yo soy Dios, lo diseñé así y es para tu bien, hazlo, punto. Dios es tan pastoral que les dice: les voy a dar explicaciones. Versículo 23. Porque el marido es cabeza, autoridad de la mujer, así como Cristo es cabeza, autoridad de la iglesia. Lo que está diciendo aquí es porque la razón de su sumisión no es un asunto de jerarquía o un asunto de cultural, sino un asunto del diseño de Dios para el matrimonio. Él diseñó que fuera así. Así como Dios dispuso que Cristo fuera la cabeza, autoridad de la iglesia, dispuso que el hombre fuera cabeza, autoridad en el hogar. Es un diseño, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En Timoteo, cuando Pablo da los argumentos de por qué el liderazgo masculino pastoral en las iglesias, la razón que él da es una razón de el diseño, y se remite a un texto de Génesis. Génesis es el diseño de la creación, el diseño de todo. Génesis 1 y Génesis 2.
porque así lo diseñó Dios, que el hombre fuera cabeza, autoridad. ¿Que el pecado lo ha dañado? Sí, pero para eso vino Cristo a redimir todo lo que el pecado ha dañado en los hombres y en las mujeres. Segunda razón, porque el rol del esposo y de la esposa está relacionado directamente con la relación de Jesús con la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el esposo es cabeza de la mujer. Hermanos, si ve cómo asocia eso, usted no separe en eso. La relación de sumisión o la relación de entre esposo y esposa está íntimamente ligada, profundamente relacionada con la relación de Jesús, la relación de Jesús con la iglesia. Tiene que ver directamente con eso. Y la razón número 3, voy a leer el versículo 23 para que la veamos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Mira lo que dice. Porque Cristo es cabeza, siendo el salvador del cuerpo. ¿Sí ve cómo está diciendo la manera en que Cristo es cabeza de la iglesia? Siendo el salvador del cuerpo. Y el cuerpo, ustedes saben que el cuerpo de Cristo, es la iglesia. ¿Qué significa esa palabra salvador aquí? Porque según el contexto, la palabra significa algo, ¿cierto? La palabra llave. La palabra llave, según el contexto, significa algo. ¡Ey, llave! Tiene un significado. ¡Ey, no encuentro las llaves! O abrir la llave. Pásame la llave para desapretar esto. Entonces, cada palabra es lo mismo en la Biblia. Cada palabrita, Salvador, según el texto donde se usa la palabra Salvador, tiene un significado. Aquí tiene un significado Salvador. ¿Qué significa? Libertador, sanador, protector, rescatador. De manera que está diciendo, Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él libertador, el protector, el sanador y el rescatador de la iglesia, de su cuerpo. Hermanos, la tercera razón es, mujeres, porque someterte a tu esposo como tu cabeza es para tu bien. Es para tu bien, ya que como cabeza es el instrumento de Dios para tu liberación, protección, sanidad y rescate. Es para tu bien. Nunca un mandato del Señor es para tu mal. ¿Sí ven? Versículo 24. Pero, hay un pero. Porque como que el apóstol Pablo como que discierne los corazones y como que ve que alguna mujer en la iglesia, como están aquí, como que ve, estoy como entendiendo. Y muchas mujeres en ese momento, quizás como algunas están aquí, bueno, voy a empezar a hacer esto, voy a pedir permiso, voy a pedir a informar. Ah, no, pero aquí sí no, la plata la manejo yo. Ah, no, pero aquí sí no. Y como Pablo conoce los corazones, hay un pero. Pero, mujeres, ya sé para dónde van, como que otras palabras. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. La iglesia está sujeta o debe estar sujeta a Cristo en todo. Mujeres también. Y la palabra en el idioma original todo significa todo. En cualquier idioma, griego, hebreo, arameo, jebuseo, italiano, en todo. Pero por lo menos quiero dar dos formas, una aplicación de eso. Y lo que quiere decir es que no es una sujeción a su autoridad parcial. En esto sí, pero en esto no. En unas cosas sí, pero en otras yo decido no. No es parcial, es total. Toda circunstancia, todo momento. Pero también es en todo, escuchen esto que es muy importante, es en todo aquello que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y es para tu bien. De manera que si tu esposo te pide algo que va en contra de la voluntad expresa en las Escrituras, hasta ahí llega tu sumisión. Si te dice que diga mentiras, si te pone a hacer algo aún en la parte sexual que va en contra de la palabra de Dios, o lo que sea, robar, engañar, lo que sea, hacerle daño al prójimo, que tu esposo te pida que va en contra de la palabra de Dios, hasta ahí, mujer, tú le puedes decir, me someto a ti, reconozco que tú eres la autoridad puesta por Dios para mí, el líder de esta casa, pero aquí no puedo hacer eso, porque por encima de ti está Dios, y no puedo hacer eso. Sencillo. Hermanas, en todo lo que sea la voluntad de Dios, sujetes y descansen en Dios.
Descansen en Dios, aunque crean que su esposo está equivocado, descansen en Dios. Y les voy a decir por qué. Ya sigue la parte de los esposos. Y ya terminamos la parte de las esposas. Pero mire, aún la proporción en que está escrita la Biblia me comunica algo. Versículo 22, 23 y 24 para las esposas. Versículo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 para los esposos. El doble y la ñapa. 6 y la ñapa 7. Con esas mujeres yo les está diciendo a ustedes, mire cómo yo me trabajo. Mire, ¿sabe cuánto valía la tinta para escribir la Biblia en su momento, en su idioma original? Ellos tenían que pensar cada palabra a escribir para no desperdiciar tinta. Era sumamente costoso y escaso. Así que si gastó tinta en 7 versículos, ya Dios nos está diciendo algo. Y en mujeres, descansen en mí, que me tomo el trabajo de enseñarles a sus esposos cómo liderarlas, cómo ejercer liderazgo y cómo ser cabeza. Déjenme ese trabajo a mí. Me tomé 3 versículos para ustedes, me tomo 7, el doble y la ñapa, porque yo estoy interesado en enseñarle a sus esposos cómo liderar y cómo ser hombres de Dios. Descansen y hagan su parte, no más. He tenido muchas razones para divorciarme, mi esposa también, ella quizás más que yo. Lo único es el temor de Dios, como les dije ahorita, pero también lo que nos ayuda a estar enfocados, ¿cuál es mi parte? ¿Qué me pide Dios a mí? Y ella, ¿cuál es mi parte? ¿Qué me pide Dios a mí? Aunque Él no cumpla, y yo, aunque ella no cumpla, yo cumplo lo que Dios me pide a mí, aunque ella no cumpla. Porque cuando yo estoy delante de Dios, yo no le pongo a decir a Dios, Dios mío, yo no fui así como tú me dijiste, porque ella, y yo me voy a decir, yo voy a empezar con ella, pero no estoy aquí contigo. Yo te di unos mandamientos claros, aunque ella no lo haya hecho. Lo mismo aplica para ustedes, mujeres. Descansen en Dios y hagan su parte. Dios se encargará de enseñarle a sus esposos de cómo liderar. Hombres, siguen ustedes. Ténganse fino. El matrimonio cristiano, su diseño y su misión, el esposo cristiano. Así, mujeres, relájense y disfruten. Ahora, Pablo les va a dar un mandamiento de parte de Dios a los esposos en un contexto específico. ¿Qué contexto? Un contexto social profundamente patriarcal, como ya lo dije, con roles de género muy definidos, donde el esposo, que va a añadir un poquito más del contexto, el esposo tenía autoridad considerable sobre su esposa e hijos. Y la esposa era considerada propiedad del esposo. Ese era el contexto donde llegaron a estos oídos de mandamiento. Era muy común que el esposo no amara a su esposa, sino que la viera como un objeto o alguien de quien servirse. Mire, tenía tanta, literalmente en ese contexto, la esposa era una propiedad del esposo, propiedad. Y los hijos también. Aquí usted cumple 18 años, papá, mamá, yo soy mayor de edad, tomo mis decisiones. En el contexto romano y grecorromano y judío, no. ¿Sabe cuándo un hijo en este contexto cumplía la mayor de edad para decir, ya tomo mis propias decisiones y soy libre? ¿Saben cuántos años? Póngale, ¿cuántos años? A ver, 40. ¿Quién da más? Les voy a decir la edad. No había edad. Nunca tenía autoridad sobre sí mismo un hijo. El hijo, aunque el papá, aunque el hijo se fuera, se casara, seguía teniendo autoridad sobre su hijo porque era su propiedad. Si ve el contexto donde está llegando este mensaje, y eso ya nos dice algo, que lo que está haciendo Dios con los esposos y lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo como esposos es, esposos, tienes que cambiar tu concepto de qué es la mujer, de qué es la autoridad y de qué es el amor. Porque ustedes en el siglo I, siglo II, siglo III y siglo XXI, esposos, hombres, su concepto de la autoridad, el liderazgo, la cabeza, jefe de hogar, su concepto del amor y su concepto de la mujer está contrario a la Biblia. Y la cultura les dice, y la tradición les dice que ustedes son los que mandan y que la mujer es su propiedad. Pero en el reino de Dios no es así. Y ustedes, que son cristianos, ya son parte de un rey que es Jesucristo. Y las normas del reino de Dios es diferente a las normas del reino de Roma y de Colombia y cualquier ley social o tradición humana.
Y lo que le está diciendo es, esposos, deben entender que su autoridad no es para servirse de la esposa, sino para favorecer a su esposo. Cuando yo veo hombres que son como, esposo, pastor, hable con mi esposa, ella no quiere sujetarse, y son así, son bíblicos. Y ya no, dígale que la cabeza, según la Biblia, soy yo. Yo le lo digo y no me quiera, pronto a usted le hace caso. Yo soy la cabeza. ¿Sabes yo qué le digo? Si usted entendiera qué significa ser cabeza, tú deberías de rodillas, rogándole a Dios que te ayude a ser cabeza y pidiéndole perdón. Porque ser cabeza es entender que tu autoridad es para servir a tu esposa, no para servirte de ella. Cambia todo. Que las mujeres no son objetos que pueden explotar, sino sujetos a quien tienen que amar. La mujer no es un objeto sexual ni de servidumbre. Esposos, la mujer es un sujeto que tienes que amar. Pastor, es que no quiero. Les voy a contar esta anécdota. Llegó alguien a la consejería y el pastor le dijo, tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, como vamos a aprender. No, no quiero. Ah, bueno. Tienes que amarla porque la Biblia dice que hay que amar al prójimo. Entonces tienes que amarla. No, no quiero tampoco porque ella como esposa, no quiero. Y como prójimo, no, ¿qué prójimo? Y usted era como es. Ah, bueno. Entonces tiene que amarla como una hermana en la fe. No, tampoco, que la Biblia lo diga porque qué hermana. ¿Sabe qué le dijo este pastor? Tienes que amarla como tu enemiga. Porque la Biblia dice que amen a uno a los enemigos. O sea, como sea, tienes que amarla. Así que esposos, como sea, que tú la veas, tu enemiga, tu prójimo, tu amiga, tu hermana, tu esposa, tienes que amarla por muy autoridad, líder que seas en tu casa. Tienes que amarla. Hermanos, yo digo algo. Cada mandamiento en la Biblia es con una razón y por un propósito. Si yo le digo mucho a mi esposa, qué tan duros somos de corazón que se nos manda amar, cuando debería ser algo natural para nosotros. Se nos manda amar a Dios, se nos manda amar al prójimo y se nos manda amar a la mujer. Qué duros de corazón somos. Otra razón por los divorcios. Jesús lo dijo. Moisés dio permiso de carta de divorcio. Sí, pero no fue así desde el principio. Lo hizo por la dureza de sus corazones. Razón de divorcios, dureza de corazón. Traducido en egoísmo y orgullo. Esposos, Dios sabe también que tú, como hombre, y yo somos duros de corazón y nos cuesta amar. Queremos que nos amen, que nos sirvan, que nos atiendan. Llegó el rey a la casa y ni un vasito de agua, ni un tintico. Yo llegaba así y me cargaba y me iba para la pieza y Dios, y le ponía, yo siempre iba a Dios por lana y salía trasquilado. Le ponía quejas a Dios. Dios, y después llego del trabajo y ni un tintico, y ni agüita, ni cómo estás. Y Dios, y vos ya le preguntaste cómo estuvo su día. ¿Y por qué no le llevas el tintico a vos? No. En el fondo, yo soy el líder, yo soy el que mando. En el fondo tenía un emperador por dentro. Y Dios tuvo con lágrimas que cambiar eso en mi corazón. Y todavía lucho con eso. Hombre, luchamos con eso. Ver a la mujer como nuestra sirvienta. Y tu esposa no es tu sirvienta. Es una mujer a la imagen de Dios, hija de Dios. Él es tu suegro, ama a su hija. Te lo manda. No tienes cualquier suegro, al creador del universo. El amor no se limita a los sentimientos, deseos o ganas. Es que no tengo ganas. Es una decisión de darse a ellas, con ganas y sin ganas. Porque el amor no es un sentimiento. Dios, la Biblia define el amor en 1 Juan. Y en esto consiste el amor, en que Dios dio a su Hijo a morir por rebeldes pecadores contra Él. El amor ya lo define la Biblia, no es como lo define el mundo, maripositas. Es que se me acabó el amor, por eso nos separamos. ¿Sí ven? El concepto errado del amor es que el amor no es un sentimiento. El amor a mí se me acaba todos los días. Y a mi esposa sí que es cierto. El amor, según 1 Juan, es una decisión de darse al otro que es rebelde y pecador. Eso fue lo que hizo Dios. Dio a su Hijo lo mejor que tenía, se dio a sí mismo por rebeldes contra Él.
que no lo favorecían para nada, simplemente para favorecerlo. Ama, aunque no se lo merezca. ¿Qué es lo primero que les manda a los esposos? Maridos, versículo 25, amen a sus mujeres. Mandamiento. Y dice, así como Cristo ama a la iglesia, Dios te manda a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Lo lógico sería, amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Pero no dice que así como la ama, sino que así como la amó. ¿Sí notaron? Así como la amó. Como si fuera de algo pasado. Y es porque se lo está leyendo desde la perspectiva de la eternidad. Porque hoy en día la iglesia es vista, según las escrituras, como la prometida de Dios. Que un día, cuando lleguen las bodas del Cordero, será su esposa. Y aquí está hablando como que eso ya pasó. La salvó, la rescató a su iglesia, que son todos sus hijos. Durante todo el proceso la santificó y ahora está reunida con él, ya es su esposa, y vive con él, con la iglesia eternamente. La amó, salvándola, santificándola, rescatándola y estando con él, glorificándola. O sea, se refiere a la totalidad de la obra de redención, principio hasta el final, la justificación, santificación, glorificación. Me gustaría explicar todos esos tres términos, pero por tiempo no lo voy a hacer. ¿Qué significa entonces que como Cristo amó a la iglesia y Él se dio a sí mismo por ella para santificarla con la palabra? Cristo amó a la iglesia muriendo por ella, sacrificándose por ella. ¿Para qué? Para apartarla para sí. Santificar es apartar. Para apartarla para sí por medio de un proceso y por medio de un proceso hacerla cada vez más santa por medio de su palabra. Se dio a sí mismo por ella para santificarla con la palabra. La rescató. Y mientras que la rescató, para cuando estemos con Él, ¿qué está haciendo Dios? Mientras que nos morimos y estamos con Él. ¿Qué está haciendo Dios con la iglesia? Para un día presentarse ante Él mismo sin mancha y arruga, sin defectos y perfecta, en toda su gloria. Tu deber como esposo, de amar a tu esposa, es untándole la cremita de la palabra de Dios a las manchas y arrugas espirituales que tú ves en tu esposa. O sea, en sus defectos, en sus pecados, en sus errores, en todo lo que tú ves de ella que te cuesta, que te choca, que criticas. Y ante esta cremita no hay psychiatric cure, ni punch, ninguna crema, ni Nivea. Esta es la crema que quita el pecado. Esposos, cuando tu esposa está malhumorada, quejándose, renegando, grosera, mintiendo, ¿tú qué haces? ¿La criticas? ¿Te quejas? ¿La regañas? ¿Se la montas? ¿Se lo dije? ¿O le untas la crema para que esas manchas que estás viendo y arrugas, decirle, esposa, venga, vea, según Romanos, estás pecando, Dios te pide esto, Dios te pide aquello, y la aconsejas, la corriges, la instruyes, ¿con qué? Con esto. Pero me temo que mucho hombre no hace eso. Hermanos, en vez de quejarte, debes de santificarla. Debemos morir a nosotros mismos perdonando, dando gracia sobre gracia y siendo intencionales en estudiar a profundidad las escrituras para poder aplicarlas a las manchas y arrugas de la esposa. Tristemente, los hombres hoy en día se la pasan más viendo la Champions, Nacional, Medellín, videojuegos y haciendo mil cosas que estudiando la palabra de Dios para saber aplicarla a su esposa, a sus manchas y arrugas espirituales, pecados, defectos, errores. Y no conocen los hombres, esposos, sus Biblias. Y lo que hacen es, pastor, ahí se la dejo, cuádremela, me organiza y me la manda. Esposo, déjame decirte que tú también eres pastor. El pastor de tu esposa y de tus hijos. Y tu deber es, como buen pastor, instruir, alimentar, cuidar y ayudarle en los pecados de tu esposa con la palabra de Dios, no con tus criterios. Es que yo creo, yo pienso, para mí me parece, no. Lo que la Biblia dice. Esposos, niégate a ti mismo, sacrificando tiempo para estudiar la Biblia y conocerla para poder aplicarla en tu esposa. Practica Mateo 7, que dice que porque mira la paja de tu hermano y no te das cuenta de la viga de tu propio ojo. Hipócrita,
Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver con claridad la paja de tu hermano, de tu esposa, y sacarla. En vez de criticar las pajas, las arrugas, las manchas de tu esposa, que así se queja, que reniega, que no me atiende, que vea cómo regaña. Mira tu viga, mira tu propio pecado, trabaja en tu propio pecado, y cuando trabajes en tu propio pecado vas a ver con claridad las manchas, arrugas de ella, espirituales, defectos, pecados, y le vas a ayudar con la palabra de Dios a mejorar. Siéntate con tu esposa más a menudo y conversa sobre los asuntos importantes de la vida y dale perspectiva bíblica. ¿Cuántas veces te sientas con tu esposa a preguntarle cómo estás y hablar de asuntos importantes? Facilítale tiempo y recursos para que ella crezca en su comunión con Dios. Esposo, cómprele libros, cómprele Biblia, págale congresos, págale capacitaciones, invierta plata y mucha plata en el crecimiento espiritual de su esposa. Es tu deber. Yo a mi esposa, ay, que yo no sé qué, que con los periodos, que no sé qué, fui y le compré teología de los periodos menstruales, se lo regalé. Ay, que la premenopausia, le compré un libro de la premenopausia. Que cómo hago con mi hija, le compré un libro sobre la crianza. Todo lo que yo veo que ella está como inquieta o fallando, le compro un buen libro. Haz tú lo mismo. Ah, esta está como muy, le compro un buen libro, amor, léaselo. ¿De qué otra manera? Versículo 28. Así también deben los esposos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, asimismo que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Sencillo lo que está diciendo esto. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, como parte de sí mismo. Porque de la misma manera que Cristo no aborrece a su cuerpo, que es la iglesia, sino que la sustenta y la cuida, porque hace parte de él, de la misma manera los esposos no deben aborrecer a sus esposas, sino sustentarlas y cuidarlas emocionalmente, físicamente, económicamente, porque hacen parte de ellos mismos, sus propios cuerpos. De manera que esposos, cuando amas a tu esposa, te beneficias a ti mismo. Pero cuando aborreces a tu esposa y no la sustentas y no la cuidas, realmente te estás aborreciendo y descuidando a ti mismo. Versículo 31, estoy corriendo por el tiempo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Y eso es una cita directamente de Génesis 2:24. Está citando textualmente. Y lo que está diciendo es, mire el diseño y origen del matrimonio. El matrimonio es un diseño de Dios y se origina el matrimonio en Dios. Y este diseño muestra una verdad fundamental y un principio fundamental. La verdad fundamental es, ya no son dos, sino uno. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne, un solo ser. Dios ya no ve a César y a Paula, Dios ve un solo ser. Eso es lo que Dios ve, un solo ser. Y también revela un principio fundamental. Dejar a padre y madre, dejar cualquier otro vínculo en relaciones para formar un vínculo más profundo y más íntimo. Así que hombres, por eso el esposo debe priorizar este vínculo con la esposa por sobre cualquier otro vínculo, incluyendo mamá y papá. Porque hay hombres que dicen, primero tuve mamá que esposa. Y mamitis, y mamitis, y mamitis, y mamitis, y la espositis, descuidaditis. No estoy diciendo que descuidas a tus padres, la Biblia también manda, honra a tu padre y a tu madre, pero ya tienes otro vínculo, más profundo y más íntimo. Y deja todo vínculo por este vínculo. El esposo debe hacer intencional en hacer evidente esta verdad, que no son dos, sino uno. Así que, hombre, como yo sé cuál es nuestra tendencia porque soy hombre, deja de vivir como soltero. Porque hay esposos que viven, porque nuestra tendencia, vivir como solteros. Y creemos que todavía podemos los fines de semana llegar a la hora que queramos, y partido el viernes, partido el sábado, partido el domingo, llego a la casa y la esposa, hey, mi hijo, se ya se casó, estaba con los amigos del trabajo, que todo héroe merece una pilsen, entonces estaba tomándome la cervecita con los amigos. No, ya tus tiempos de soltero terminaron, ya estás unido a otra persona, deja de vivir como un soltero, ya vives para otra persona y tienes a otra persona. Porque ya no son dos, sino uno. Hace evidente eso. El esposo debe, por esto, el esposo debe dejar de manera intencional
todo lo que los desune como pareja y procurar todo aquello que los une. Ya no son dos, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Esposos, escuchen esto. ¿Qué actitudes, qué palabras, qué expresiones, qué hábitos, qué acciones, qué reacciones debes dejar porque traen desunión con tu esposa? Incluso qué hobbies. Hay expresiones, hay hábitos, hay cosas que nosotros hacemos que en vez de unirnos con nuestra esposa, la alejan de nosotros y nos alejamos de ella. Y tú te das cuenta de eso. Deja eso. Hermanos, voy a dejar, porque ya se me fue el tiempo, voy a saltarme toda esta parte para ir al último punto, y es, pregunta, ¿es fácil vivir esposas y esposos de esta manera? No. Yo diría, en primer lugar, no es fácil. Pero por eso Dios nos dio un recurso, y el matrimonio cristiano y su recurso espiritual, y está en el mismo Efesios capítulo 5. Si usted se ve algunos versículos, en el versículo 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que significa eso es, llenura del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Porque así como un borracho lo controla el trago, camina diferente, habla diferente, piensa diferente, vive diferente, porque lo controla un licor, así mismo llénense del Espíritu para que caminen diferente, piensen diferente, hablen diferente. Eso es lo que significa, hermanos, hombres y mujeres. Sin la llenura del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin el fruto del Espíritu Santo, es imposible vivir como mujeres y como hombres de esta manera. Necesitas el Espíritu Santo. Así que eso te debe llevar a una relación de búsqueda profunda, de dependencia de Dios, en oración, en lectura de la palabra, en congregarte con otros hermanos, en grupos pequeños, en la iglesia los domingos, porque si no es imposible. Pastor, es que yo intento pero no puedo. No vas a poder, nunca vas a poder. Necesitas, hermanos, póngase este ejemplo, póngase a pensar en algo, enviar a Irak. ¿Usted sabe cómo es la guerra en Irak? Estadounidenses enviar a un soldado estadounidense a una guerra de ese calibre con un cuchillo de untar mantequilla. Esa es su única arma. ¿Cuánto va a durar? Y nosotros queremos ser esposos y mujeres bíblicas así, con el versiculito del día, con el salmo. ¿Qué estás leyendo? Salmos. A los 5 años, ¿qué estás leyendo? Salmos. Y a los 10 años, ¿qué estás leyendo? Salmos y los evangelios. No, hombres, mujeres, lean toda la Biblia. Léete todo el Nuevo Testamento 2 veces, mastícalo, interiorízalo. Yo te desafío, proponte leerte un capítulo diario mínimo, un capítulo diario, es lo mínimo que puedes hacer. Eso no te hace más santo ni menos santo, pero sí te hace un cristiano más fuerte, más maduro, que conoces a Dios y que te llenas del Espíritu Santo para obedecer. Depende de otros cristianos que también tienen el Espíritu Santo, para que por medio de otros el Espíritu Santo te guíe, te dirija, te controle. Cristianos solitarios, llaneros solitarios en el reino de Dios no existen. Vivir el cristianismo solos es una contradicción bíblica. Implicaciones rápidamente para toda la iglesia como esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo, la prometida. Iglesia, como la prometida de Cristo, sométete a la autoridad de Dios. Sométete a las enseñanzas y mandamientos de las Escrituras. Iglesia, todos, jóvenes, todos aquí somos la esposa de Cristo. Y la iglesia está sujeta a Cristo. Te digo a ti, joven, jovencita, jovencito, todos, tómense en serio la obediencia a la Biblia. Esto no es un libro de inspiración, mensaje bonito, superación personal. Es la voz, la voluntad, la revelación de Dios. Tómate en serio este libro. Tómate en serio la obediencia, porque eres la iglesia de Cristo que está sometida a Él. Iglesia, confía en el poder de Dios. Él comenzó en ti la buena obra de salvación y Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Confía que Él te va a librar de tus pecados, si dependes de Él. Iglesia, confía en el amor de Dios. Él no te aborrece, no hará nada que te haga daño. Él te sustentará y te cuidará, porque eres parte de Él
eres su cuerpo. Aún mujeres que han sido abandonadas por sus esposos y ahora ¿qué hago? Pues tienes un esposo que es tu padre, que es tu Señor, y Él cuida de ti y no te abandona. Y Él velará por ti. Iglesia, eres responsable de mostrar el Evangelio y la relación de unidad de Cristo y la iglesia. La relación de Jesús, por el tiempo no lo pude hacer, pero la relación del matrimonio refleja la unidad de Cristo y la iglesia. Es una sola unidad. El cuerpo y la cabeza es una sola unidad. Esa idea de que yo amo a Jesús, pero la iglesia no, eso es antibíblico. Usted no puede separar la cabeza del cuerpo. Y la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Si amas a Cristo, ama a la iglesia. Si estás en Cristo, estás en la iglesia. Si lo demás es carreta y mentiras del enemigo. Así que la relación que más refleja la unidad misterio de Jesús y la iglesia es la relación del matrimonio. Así que, iglesia, todos ustedes son responsables de mostrar la relación de Jesús y la iglesia. Y los esposos mucho más. ¿Y cómo ustedes lo hacen como iglesia? Iglesia, cuidando y velando por los matrimonios de esta iglesia. Así que tú que eres soltero, soltera, y que dice que ellos son los casados y los solteros, no, los casados de esta iglesia es responsabilidad tuya también, no solo los pastores. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la que refleja la unidad de Cristo y la iglesia. Así que los matrimonios de esta iglesia te tienen que importar, porque lo pueden hacer mal o bien. Ora por los matrimonios de esta iglesia, que te duelan las esposas, los esposos de esta iglesia. Regálales libros también de matrimonio a ellos, pero es tu responsabilidad los matrimonios de esta iglesia. Y hermanos, ¿cómo más como iglesia van a mostrar el evangelio? Aplicándose la cremita de la palabra de Dios a sus propias vidas, a sus hermanos en la fe, y no solamente a sus esposas, a sus hermanos en la fe. De manera que la iglesia está siendo más libre de manchas y arrugas para el día que se encuentre con Cristo. Termino con esto. Para los esposos y las esposas, cumplan con su misión viviendo en sumisión. Las esposas en sumisión respetan a sus esposos y los esposos en sumisión mueran a sí mismos por el bienestar espiritual, físico y emocional de sus esposas. Oremos al Señor. Yo le invito a que cierres tus ojos. Señor, primeramente te damos gracias porque a tus ojos, o según tu palabra, somos la novia, la prometida, la futura esposa de Cristo.